Analizar la teoría de la higiene y la motivación de Herbert. Herbert es un autor que habla de factores higiénicos. Oye, ¿qué son factores higiénicos? La verdad es que la teoría de esta gente son muy simplonas, en verdad. Los factores higiénicos son aquellos que si se producen, evitan la insatisfacción. Pero si no se producen, es mentira. Si se producen, evitan la insatisfacción. Pero si se producen, no te motivan. Oye, no me acabo de explicar. Pues muy fácil, vamos a ver. Si tú coges y tienes aire acondicionado en tu empresa, en verano, en Sevilla, pues tú tienes el aire acondicionado y no te encabrona, no te da insatisfacción, ¿ok? Pero el hecho de que haya aire acondicionado no te motiva a trabajar más. Por lo tanto, nos encontraríamos con que los factores higiénicos son aquellos factores de motivación, aquellos elementos que si se producen en la empresa evitan la insatisfacción, pero que cuando se producen, cuando están, no motivan. Entonces tú piensas, por ejemplo, el papel higiénico. El papel higiénico es un factor higiénico. Si está, genial. Si no está, te encabrona, ¿ok? Entonces, el hecho de que esté el papel higiénico no te va a motivar a trabajar más. Este es un ejemplo disparatado para que se te quede en la cabeza. Entonces, nos encontramos con que factores higiénicos son, por ejemplo, la remuneración, que tú tengas una remuneración adecuada, una estabilidad, la prevención de riesgos laborales. Es decir, tú, por ejemplo, el hecho de tener una estabilidad en el empleo te evita insatisfacción, inseguridad, angustia, pero es verdad que tampoco te potencia trabajar más, ¿ok? Hay veces que se dan cosas por sentadas que no se dan por tan por sentado. La prevención de riesgos laborales, efectivamente, si hay una prevención de riesgos laborales, evito que me caiga por las escaleras, evito electrocución, etc. Pero el hecho de que haya una prevención de riesgos laborales no me hace que yo esté motivado a trabajar más. Por lo tanto, los factores higiénicos producen eso. Ahora, factores motivadores. Si se dan, producen satisfacción y motivan. Por ejemplo, si el empresario coge y me dice, es algo intrínseco, oye, que tú puedes organizar tu trabajo y ser autónomo en la organización de tu trabajo. Pues eso va a motivar mucho a los trabajadores, en el sentido de que a los trabajadores les motiva tomar sus decisiones. Es decir, piensa, en muchas ocasiones yo estoy en supermercado, bueno, en muchas ocasiones, en ocasiones, y entonces llegas y hablas con el cajero, ¿no? Y el cajero dice, tengo que hablar con el encargado porque eso que me ha planteado se lo tengo que preguntar. Yo estoy seguro que a ese cajero o a esa persona no le gusta ir al encargado a preguntar. ¿Por qué? Porque es como si dice, yo no sé, le voy a preguntar a mi papá. Es decir, realmente yo creo que tiene que generar una cierta frustración. Bueno, incluso cuando yo, por ejemplo, en mi trabajo me dice algo el alumno y digo, bueno, tengo que preguntar cada jefatura, no sé qué. Claro, en verdad es como, a mí me gustaría decirle al alumno lo que yo quisiera y ser autónomo, ¿no? Pero bueno, hay una pirámide y una jerarquía de mando, pero es verdad que si a ti te dan mayor autonomía, tú ya no tienes que estar como, oye, hago esto, lo hago de tal manera. Hay ocasiones en las que es posible, otras en las que no, pero es verdad que ser autónomo en la organización de tu trabajo es una cosa potente. En este caso, como profesor, tengo mucha autonomía, limitaciones en ocasiones dañinas en mi ocasión, en mi opinión, pero más limitaciones de las que aparecen, pero en general yo establezco el ritmo de la clase, etcétera, y tengo una autonomía. Bueno, factores motivadores, pues hablaríamos, por ejemplo, del reconocimiento. Lo que siempre les he dicho y siempre voy a mencionar, que es fácil es dar un aplauso, que es fácil decir que bien los estás haciendo.
Recuerden que siempre que salga del corazón. Las oportunidades de promoción, es decir, la oportunidad de que tú cojas y digas, bueno, pues ahora fíjate tú que vas a poder subir de rango. Es decir, que no te sientas estancado. Contenidos y tareas desafiantes. Curiosamente, frente a lo que se suele pensar, lo muy fácil aburre. Alto grado de autonomía, diversidad de tareas. Esto también es interesante. Una vez conocí a un chico de Mercadona que iba con el carro haciendo el reparto y me acuerdo que yo pensé, debe ser un rollo tener que hacer todos los días eso debe como embrutecerte, ¿no? Y me acuerdo que estuve hablando con él un rato y que su trabajo era súper diverso, es decir, en unas ocasiones tenía que estar llevando las cuentas, en otras ocasiones tenía que estar en la carnicería, después en la pescadería, después en caja, después reparto, es decir, era un trabajo en el que había mucha diversidad de tareas. A mí, en mi opinión, ¿qué me encantaría en mi trabajo? Que hubiese algo más de actividad física. Porque mi trabajo es corregir, explicar, tal, pero no hay algo de moverse. Eso es una cosa que así agradecería en mi trabajo. Entonces, bueno, si queremos... Ay, aquí tenía una diapositiva, pero que está en otro sitio. Si queremos motivar a los trabajadores, debemos fijarnos en estas cosas. Vamos a fijarnos, aunque creo eso que viene en otra, en los videojuegos. Oye, los videojuegos, ¿y por qué vas a hablar de los videojuegos si esto es motivación? Oye, ¿qué es un videojuego? Un videojuego es una situación, es un juego donde en muchas ocasiones estás haciendo cosas súper repetitivas. Es decir, hay videojuegos que tú dices, por Dios, otra vez lo mismo. Además, últimamente, como los videojuegos tienen que durar 30 horas y una burrada, pues misiones secundarias, mundos abiertos, pero en verdad al final es repetir muchas veces lo mismo. En muchos juegos. Entonces, oye, ¿cómo hacen los videojuegos para enganchar a la gente? Es decir, ¿cómo haces tú para que se enganche a la gente? Y estén tantas horas jugando y en ocasiones haciendo tareas muy repetitivas. Pues es muy fácil. Uno, y que es muy potente, es que sientes que avanzas. Oye, ¿cómo que avanzo? Pues, por ejemplo, tú cuando vas jugando en un videojuego, pues tú adquieres poderes, ¿no? Es decir, tú inicialmente eras, yo qué sé, Batman y tenías una armadura de basura y ahora tienes una armadura, yo qué sé, una armadura de tal, porque te has pasado tantos niveles y además ahora puedes hacer más movimientos, más combos. Entonces sientes que avanzas. En la vida en muchas ocasiones te sientes estancado, como, ay, otra vez voy a hacer lo mismo, ay, otra vez voy a hacer lo mismo. En los videojuegos se está potenciando mucho el componente social. Es decir, nosotros estamos viendo cómo los videojuegos ahora tienen que ser online y tienen que competir con otras personas, etc. Entonces el componente social funciona muy bien. Después nos vamos a encontrar con qué más cosas, elementos. Diversión. Asocias videojuego con diversión. Recuerdo no hace tanto, hace bastante, que le dije a una profesora que íbamos a ir a hacer una excursión súper chula, que viniese, y ella me respondió, y yo insistí porque es que tenía tanta ilusión con que la excursión era tan chula y tal, pero no porque yo tuviese ningún especial interés, es que me pareció súper chula la excursión. Y me acuerdo que ella me dijo, yo vengo aquí a trabajar, no a divertirme. Qué gran frase. Se perdió una excursión súper chula y tal, pero es verdad que cuando tú desconectas diversión y trabajo, esto es un horror. Es decir, diversión y trabajo deberían estar unidos. Los videojuegos se basan en diversión, la idea es de diversión. Y después,
hay un componente de reto. Que es todo interesante. Es decir, en los videojuegos hay niveles que... hay veces cuando me dicen, no, es que los alumnos no tienen inteligencia, no tienen habilidad o no sé qué. Tú dices, sí, hombre, sí la tienen. Porque los videojuegos de ahora, hay videojuegos complejos a los que hay que dedicarle horas y hay puzzles infernales y ya me superan. Yo ya me voy a las cosas retro. Entonces, lo muy fácil aburre. La monotonía aburre, pero lo muy fácil también. Y es paradójico, pero es así. Si no, a veces cuando escucho a los alumnos decir, la asignatura tal era muy fácil, me la saqué sin trabajo. Y tú dices, oye, no es lo que tú querías. Pero hay un desprecio hacia lo fácil. Fíjense qué paradoja. Entonces, bueno, eso lo veo yo en los foros, no que me lo digan a mí en directo. Entonces, por lo tanto, de los videojuegos podemos hablar mucho, podemos conseguir mucha información sobre cómo motivar a los trabajadores. Y es que es verdad que en la empresa, en muchas ocasiones, lo que se está haciendo es que se está pensando en la tarea que hay que hacer, pero no en el trabajador. Y si nosotros conseguimos que la gente se sienta orgullosa de trabajar en una empresa que está haciendo algo importante, entonces estamos haciendo una cosa increíble. A mí me gustan mucho las cosas que veo a veces de Disney, de los parques de atracciones, porque, oye, tú estás haciendo de campanilla y sabes el lenguaje de idioma y ves a una niña que se vuelve loca de ilusión porque ve que su personaje Disney puede hablar en su idioma. Ahí hay algo más. Eso no es una empresa simplemente normal. Ahí hay algo más. Ahí hay un deseo de hacer algo importante. Entonces, bueno, pues eso. De los videojuegos también se pueden aprender cosas. Y los videojuegos consiguen engancharnos a través de diferentes dinámicas. ¿Por qué no aplicamos esa dinámica al mundo de la empresa? Pues porque somos unos aburridos. Entonces, según por lo tanto nos volvemos a nuestro amigo Herbert, lo contrario de la insatisfacción no es la satisfacción. Por lo tanto, recordemos, factores higiénicos y factores motivadores. Factores higiénicos, si se producen, evitan insatisfacción, pero no generan motivación. Factores motivadores, si se producen, generan motivación. Los factores motivadores hacen referencia a elementos intrínsecos que afectan al interior del trabajador. Los factores higiénicos a factores extrínsecos del entorno. Y aquí, muchas ocasiones, las empresas no motivan a los trabajadores, sino que se limitan a reducir su insatisfacción. Vale, bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo, que hayas reflexionado sobre los mismos. Y bueno, con esto ya tenemos visto a Herbert y su teoría sobre la motivación. A continuación analizaremos otras teorías como la de W. Room o Adams. Así que me despido y nos vemos en el próximo vídeo.